Bien, antes que nada también me interesa aclarar que yo estoy omitiendo algunas cuestiones como el cableado entre las unidades o lo que fuera, que también pueden ser causa. Es decir, o una fichita que se desconectó, es decir, todo lo que tiene que ver con la conducción, ¿eh? Con los cableados. Bueno, obviamente puede ser también y lo van a revisar. Yo quiero centrarme en los componentes, que sería la cuestión que demanda más conocimiento técnico, ¿no? Es decir, cualquiera que sabe que estas cuestiones no son inalámbricas puede sospechar, y me imagino que ustedes con más razón, que el cableado puede estar causando algo de esto. No me interesa centrarme en eso, me interesa centrarme en los componentes, que es como la cuestión más fina, si quieren. Bueno, les decía entonces, vamos a pensar cómo hacer esto en menos pasos. La clave sería acá, por lo menos a priori, determinar cuál de las dos unidades es la que yo tengo que desarmar, es decir, en cuál está el problema. Y entonces eso lo puedo resolver midiendo tensión. ¿Sí? Midiendo tensión, ¿dónde? Bueno, medir tensión en las borneras de interconexión. Obviamente esto va a depender del modelo y el tipo de interconexión que tenga, ¿no? Porque a veces hay equipos de split que tienen una placa electrónica en el condensador también, y entonces el comando es mediante una señal del evaporador al condensador, y ese es el mismo condensador de donde sale, tiene el relay, acopla y energiza eh, al compresor. Yo acá lo que estoy pensando es la forma más convencional, donde el equipo tiene una sola placa en el evaporador con un relay destinado al comando del compresor, ¿no? Y entonces voy a tener un cable que va de evaporador a condensador, una línea que se conecta a una bornera de interconexión en el evaporador, y después va un cable de esa bornera a la bornera también de interconexión en el condensador, y ese cable está destinado específicamente a conducir la fase para el circuito del compresor, desde el relay del compresor hasta el mismísimo compresor. Esas borneras, tanto en el evaporador como en el condensador, se accede muy fácil, ¿eh? Normalmente tiene una tapa, en el condensador obviamente del costado donde está también la válvula de gas y demás, sacando un tornillo. Ustedes sacan un tornillo y ya tienen ahí la bornera. Donde está además, en la tapa esa que ustedes sacaron, el diagrama impreso, ¿eh? Recuerden cuando vimos los diagramas, la clase de diagramas. Bueno, esa clase de diagramas viene dibujado en la tapa de la bornera. Y entonces ustedes en el diagrama pueden identificar, bueno, este borne que dice 1 es la línea del compresor y este que dice 2 es neutro, supónganse. Entonces ustedes ahí en el diagrama van a tener que identificar cuál es la línea del compresor y cuál es el neutro. Una vez que identificaron esos dos, miden tensión entre esos dos. Lo mismo pueden hacer en el evaporador, porque en el evaporador van a tener una bornera exactamente igual, con los mismos números, y también un diagramita que les va a permitir identificar cuál es la línea del compresor y cuál es neutro. Y también se accede sacando un tornillo, dos al sumo, ¿sí? Es decir, se levanta la tapa del evaporador que está a presión y tienen ahí una tapita al costado a la derecha que sacan un tornillo y ya está la bornera. Entonces, si ustedes identifican en esa bornera cuál es la línea del compresor y cuál es el neutro, miden tensión, voltaje de alterna obviamente, en esa bornera. No para ver el valor de tensión en sí, que lógicamente va a ser el valor de tensión de la casa, al menos que haya un falso contacto o alguna cosa rara, ¿no? Es decir, no tanto por eso, sino porque para ver si hay tensión o si no la hay, ¿sí? Es decir, la clase de respuesta que estamos buscando acá es bien discreta, bien, ¿cómo se llama? Binaria, que es sí o no. Si hay tensión, a ver, yo no me acuerdo. Sí, perfecto. Si hay tensión, significa que esa fase que tengo yo en la línea del compresor sale del relé de la placa. Es decir, que si hay tensión, el relé se acopló. Si el relé acopló, significa que la placa energizó al relé. Por lo tanto, el relé anda, la placa anda, y si la placa energizó el relé, significa que la información que tiene la temperatura es la adecuada, por lo tanto el sensor de ambiente también anda. Es decir, no estarían generando ese problema al menos. Entonces yo ya descarté a los tres componentes del evaporador y sé que el problema está en el condensador. Por otro lado, analizándolo de otra manera, si a la línea del compresor le está llegando fase y al neutro le está llegando neutro, el compresor debería andar. Entonces si no está andando, el problema está en el condensador, insisto. Entonces voy a tener que revisar motocompresor, capacitor térmico. Medir las bobinas en el motor, medir la capacitancia en el capacitor y medir continuidad en el térmico.
Ahora, si no tengo tensión, yo ya sé que el problema está en el evaporador. ¿Por qué? Porque el relé no me está dando fase. Si el relé no me está dando fase, puede ser que el relé esté fallando o que la placa no esté analizando el relé. Entonces voy a tener que medir, por ejemplo, en la alimentación del relé si le llegan los 12 voltios. Si le llegan y no sale la fase, entonces el problema es el relé. Si no le llegan, el problema es la placa que no está energizando el relé. Ahora, si la placa no energiza el relé, el problema es la placa o el sensor que no le da información a la placa. Entonces voy a medir también el sensor, qué valor me está marcando en relación a la tabla que vimos y a la temperatura que esté midiendo y ver si el valor es adecuado, etcétera. Pero fíjense que esto me reduce drásticamente el diagnóstico, ¿no? De desarmar las dos unidades, de revisar 6 componentes, ahora desarmo una sola unidad y reviso, en el peor de los casos, 3 componentes. Es decir, estoy por lo menos haciendo el diagnóstico en la mitad de los pasos, lo cual me va a reducir considerablemente el tiempo. Bien, al margen de este caso en particular, que lo estoy poniendo, insisto, de ejemplo, es decir, esta clase no es acerca de cómo diagnosticar si un compresor no anda, aunque también, ¿sí? Lo que me interesa es que ustedes vean el método y el razonamiento que hay detrás. Es decir, la propuesta en todo caso es hacerlo de esta manera, diagnosticarlo pensando de manera creativa, ¿sí? Después, en general, todo en reparaciones requiere de ingenio y creatividad. Cuando ustedes van a cambiar un componente también muchas veces exige que diseñemos una forma de cambiarlo. Digo, lo que fuera. Entonces es clave que esté esa función, que el técnico sea una persona que está analizando, que está pensando, observando bien y pensando la información que toma. Y que se valga la mayor cantidad de información. Es decir, clave para cualquier diagnóstico, en el caso de los diagnósticos eléctricos, un tester, un multímetro, digo, y que tenga las distintas cuestiones que nos sirven, es decir, uno o varios multímetros, que tenga capacitancia, que tenga pinza perométrica, voltímetro, ohmiómetro, etcétera, ¿no? Que nos permita medir las distintas cuestiones y valernos de esa información para pensar. Es decir, acá es donde el conocimiento teórico tenemos que articularlo, aprovecharnos de eso, para nosotros entender lo que está pasando. Son como expandir los sentidos nuestros. Bueno, creo que nada más. Esa sería la cuestión entonces. Generar información y analizarla y pensar, ¿no? Es decir, siempre, si quieren, no tan extenso como esto, pero sí tratar de pensarlo en nuestros términos, ¿no? Observación, hipótesis, prueba, conclusión. No apurarse, no saltar pasos, no prejuzgar una falla. Si nosotros pensamos que es esto, bueno, comprobar que sea eso antes de hacer un presupuesto o lo que fuera. Eventualmente, y para mí es lo que corresponde, los diagnósticos se cobran, pero se cobra un precio fijo. Tarde yo 5 minutos o tarde 3 horas. Entonces no nos conviene a nosotros por una cuestión de eficiencia demorar demasiado el diagnóstico, pero tampoco nos conviene ser imprecisos a la hora de diagnosticar. Si yo le dije que era tal cosa y voy a ir a otra cosa, y sobre todo si esta otra cosa supone un gasto mayor que la que yo le había dicho, bueno, te voy a meter un problema. Entonces hay que ser precisos con los diagnósticos. Si yo le digo que es esto, que sea eso al cliente. Aunque obviamente uno es humano y puede fallar, ¿no? Pero hay que reducir ese margen. Bueno, nada más. Espero que les haya servido. Cualquier cosa pueden consultarlo. Eventualmente, próximamente ustedes van a rendir el segundo examen del curso, que va a consistir en evaluar el conocimiento que ustedes tengan acerca de el funcionamiento eléctrico del aire, es decir, qué componentes tiene, cómo funciona, qué función cumple cada uno y cosas por el estilo. Y también desarrollar un análisis diagnóstico como este que acabo de decir. Una cosa también a marcar, fíjense que yo acá no les dije, en el ejemplo, bueno, nos dimos cuenta que el problema era el relé. No tiene ningún sentido que yo les diga eso porque estamos acá pensando de manera abstracta, analizando una falla. Es decir, en caso de que ustedes se enfrenten a un equipo real, ustedes van a llegar a la conclusión de cuál es la falla. En el análisis no vamos a llegar a ninguna conclusión porque estamos imaginándolo nomás. Entonces, en el examen, lo que yo quiero
es que si yo les propongo una falla, ustedes reproduzcan un sistema de análisis por el estilo. Es decir, obviamente el problema se los voy a dar, es decir, la parte de observación ya va a estar dada por mí, pero ustedes me van a tener que decir, bueno, las causas para esto van a ser estas. Es decir, si no enciende el equipo voy a revisar el fusible, bla, 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 bla. Es decir, los componentes que pueden estar causando esto son estos. Y, en segunda instancia, las mediciones que hay que hacer son estas, estas y estas. Es decir, lo que más me interesan son los dos bloques del medio, que fíjense que son, como les decía hoy, los que se saltean, ¿no? Es decir, lo que me interesa es que me desarrollen las hipótesis, que expliquen la falla que yo les propuse, y las pruebas que van a hacer para descartar esas hipótesis, para ver cuál de esas es la real. No me interesa que me digan la conclusión y la observación se las digo yo. Así que solamente tienen que centrarse en esas dos. Bueno, nada, listo. Con esto termino. Insisto, espero que les sirva y cualquier cosa por los grupos de WhatsApp pueden consultar. Hasta la próxima.